What? Buenas noches, son días muy especiales y como siempre hacemos, tenemos una programación para lograr un relax y un relajamiento de todo el proceso que hemos tenido en el año. Este año 2024 tuvimos la oportunidad de hacer varias entrevistas y vamos a hacer un resumen de dos de ellas, pero vamos a mencionar a dos que en especial también nos llamaron mucho la atención porque pudimos contar con una persona que uno admira mucho como es Mandela, Nelson Mandela, y tener la oportunidad de entrevistar a su nieto. Y también tuvimos la oportunidad de entrevistar al hijo de un candidato que hizo historia en Colombia y que fue asesinado, y la intención de él proseguir los pasos de su padre. Veamos este resumen de estas dos entrevistas que hicimos este año. Comenzamos con Ndaba Mandela, cofundador y presidente de la Fundación Africa Rising y, como dijimos, nieto de Nelson Mandela. Luego tendremos a Juan Manuel Galán, hijo del fundador del hoy partido político Nuevo Liberalismo de Colombia, Luis Carlos Galán, asesinado en 1989 a manos del narcotráfico. Buenas noches. Buenas noches. Lamentablemente, hoy cumple 11 años tu abuelo de muerto. ¿Cómo te sientes? Bueno, para mí, eso fue una figura paterna. Él me crió, me volvió el hombre que soy el día de hoy y pudo transferir sus valores hacia mí. Entonces, es un momento agridulce, realmente. Un poco agrio porque lo extraño mucho, dulce, porque dejó un ejemplo tan hermoso, un legado tan grande de lo que realmente es ser un líder. ¿Qué tienes de tu abuelo? Específicamente, ¿qué temperamento? ¿Tienes su corazón, por ejemplo? No sé si tengo su corazón. La gente me dice el tipo de corazón que tengo como persona. Yo sé que mi corazón está en el lugar correcto, porque me preocupo por las personas, me importan los niños y niñas, y las mujeres son los más importantes de nuestra sociedad, y yo creo que lo que no estamos haciendo suficiente para proteger a nuestras mujeres y niños. ¿Fue un desafío vivir 20 años con tu abuelo? Yo no creo que fue más un reto que cualquier otro niño creciendo con sus abuelos, pero algo que mi abuelo me enseñó que quiero compartir con usted. Fue un reto hermoso. Un día estaba sentado con él, cenando, y me dijo: Ndaba, tú eres mi nieto. Por lo tanto, la gente te verá como un líder. Por lo tanto, tú tienes que sacar las mejores notas de clase. Y yo dije: hey, esa presión. Más tarde en la vida entendí que nuestros padres nos presionan para que podamos volvernos mejores de lo que creemos que somos. No sé si es verdad, pero leí también que una vez tu abuelo te dijo que si trabajas duro, te conviertes en una persona importante en South Africa. ¿Es verdad? Eso es cierto. Él lo escribió en mi libro. Cuando lo firmó, escribió eso. ¿Cómo te ve tu pueblo? Para ser honesto, mi gente creo que me ven como un niño malcriado. Creen que nací con una cuchara de plata en mi boca. Creen que lo tengo todo. Nada de eso es cierto. Entonces, la única manera de probar que están equivocados, y esa no es la forma que quiero hacerlo. Yo dejo que mi trabajo hable por mí, las acciones. Ya has escrito un libro, has formado, por ejemplo, Racing África Creciendo, y un instituto, el Instituto de Nelson Mandela, para llevarle a la juventud el legado de tu abuelo. Empezamos la Fundación Africa Rising en el 2010, y eso fue, de nuevo, para que el niño y niña africana entienda que puede convertirse en lo que sea que quiera ser. Los niños y niñas no aspiran a ser pilotos porque nunca han visto un piloto en su vida. Aspiran a lo que ven en su entorno, que es un doctor, un enfermero, un profesor, ¿cierto? A menos que tengan una guía correcta, pueden entonces aspirar a ser más. Ese tipo de cosas es lo que hacemos en la fundación, hacer que la gente entienda que tienen el poder de lograr sus sueños. De allí escribí el libro, Las lecciones de mi abuelo. Hay 11 lecciones en el libro para hablar de liderazgo, el tipo de liderazgo de Nelson Mandela, qué es resiliencia, qué es coraje,
que significa tener una visión, que significa unir a las personas, que es la responsabilidad. Cuando muere el presidente Mandela, hubo un avance muy grande. ¿Piensas que con su muerte y el tiempo pasado todo retrocedió o siguió avanzando? No, I believe most of the things that he has achieved Yo creo que la mayoría de las cosas que él logró aún se han mantenido y han avanzado. Sin embargo, el liderazgo que él ejemplificó no ha avanzado. Sí, las personas son libres hoy. Las personas negras tienen dignidad, tienen oportunidad de crear riquezas. Todas esas cosas fueron gracias a Mandela y eso está creciendo. Pero el liderazgo que vemos no está siguiendo los pasos de Mandela. ¿Has pensado en la política? Por supuesto, ¿Partidista? es difícil porque el partido de Mandela no le va muy bien. Son su propio peor enemigo actualmente. Wow. ¿Te vislumbras siendo presidente? I do. Lo hago, sí. Yeah. ¿En cuánto tiempo tú crees que sea posible eso? Well, only God knows that. Bueno, solo Dios sabe la respuesta a eso. Ya. Pero trabajas para eso allá dentro de tu país. Well, not right now. Right now, I am working. Ahora mismo no. Ahora mismo estoy trabajando para establecerme como líder, crear buena riqueza para mí y mi familia. Porque muchos políticos cometen el error de entrar en la política antes de estar en una buena posición ellos mismos. Usted no puede ayudar a otros si usted necesita ayuda. Entonces, por eso van a la política, para hacer dinero. Nelson Mandela, en uno de sus últimos discursos, reconoció un grave error que me da la impresión que en un momento de tu vida trataste de enmendar cuando participaste en la ONU como representante embajador del VIH-Sida. Mandela le dio la espalda al SIDA en ese momento y tus padres murieron de eso. ¿Cómo te sientes referente a eso de que un gran líder como Mandela se haya equivocado? I think for a person Bueno, creo que una persona admita que se equivocó, eso es liderazgo. Yo personalmente no creo que él cometió un error, tal vez que el error que hizo fue enfocarse más tarde y no cuando estaba afectando a la gente inmediatamente. Pero para mí, él mostró liderazgo ejemplar, porque cuando mi padre murió, nuestra familia se unió para hablar de qué le vamos a decir a la gente, al mundo, de cómo murió mi padre. Y bueno, podemos decir neumonía o tuberculosis, porque VIH, SIDA no lo mata a usted, lo mata el sistema inmune. Entonces hay que defenderse en contra de estas enfermedades comunes. Y mi abuelo dijo, no vamos a inventar, vamos a decir que la vida de mi hijo fue arrebatada por el VIH. Hay mucha diferencia entre el abuelo histórico y el abuelo real. let me say it like this. Lo voy a decir de esta manera. El mundo solo ha visto un lado de Nelson Mandela. No vieron todo el lado de Nelson Mandela. Yo, porque crecí con él, me crió, yo pude ver el todo de Nelson Mandela. Nelson Mandela era uno de los mejores líderes como figura pública, pero como familia no era el mejor líder tal He vez. was not the greatest leader. Era débil con la familia. One of the weaknesses Una de las debilidades yo diría que él tenía, él no sabía necesariamente cómo unir a la familia. Recuerden, en todos esos años que él pasó en la cárcel, su familia estaba completamente dividida y cuando salió de la cárcel no pudo reunirlos. Él nunca pudo olvidar eso, realmente. Es como un contrasentido porque un hombre, un líder que logró unir todo un país, entonces no puede unir una pequeña porción de su familia. well, if you think about it, Bueno, si lo piensa, Nelson Mandela sacrificó a su propia familia. Se fue cuando mi padre tenía 4 años para dedicarse a la lucha de los negros de Sudáfrica. Fue una elección que él hizo. Dejar a mi familia para pelear por la familia más grande de todo el país. for the bigger family of the country. It is a choice that he made. Hay muchas frases del presidente Mandela, muchas. Hay una que me gusta mucho a mí que dice el gran valor no es nunca caerse, sino siempre levantarse. ¿Cuál es la suya? My favorite one is Mi favorita es ser libre. No es romper unas cadenas, sino vivir de formas que promueve y protege la libertad de otros. ¿Cómo te has sentido aquí? How do you feel here? I felt very good, to be Me he honest. sentido muy bien, honestamente. He escuchado muchas historias de República Dominicana. Mis amigos han visitado. Es un país hermoso, lleno de gente hermosa y cálida. Y realmente ha sido grandioso. Estoy feliz de estar aquí realmente. I'm happy to be here. Un honor. Gracias.
Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Un nieto que debe honrar la vida y los hechos de su abuelo, pero también es un hombre con un gran compromiso de seguir los pasos de un gran líder mundial. Yo tenía 17 años cuando ese manotazo duro, ese golpe helado, ese hachazo invisible y homicida me arrebató tu presencia. No voy a mentir ahora, fue devastador. Físicamente te pareces mucho a él. ¿Sí? ¿Te parece? Sí, me parece. Sí. Eso ¿En me han qué- dicho a veces. ¿En qué más te pareces a él? Bueno, yo creo que en la vocación. Creo que eso, no sé si fue inculcado o fue algo natural. Chequeando los videos de la muerte de tu papá, vi el panegírico que leíste con tan solo 17 años en el entierro de tu papá. Realmente cuando yo me enteré del asesinato de mi papá, la primera reacción que tuve fue escribirle unas palabras para despedirlo. Y esa noche en el hospital de Kennedy, además pues mi papá muere en el hospital Kennedy de Bogotá, esa noche subimos a la oficina del director del hospital, ahí saqué un papel que encontré en un cajón del escritorio y empecé a escribir. Y ahí le escribí ese discurso a mi papá, y en ese discurso yo le juré que iba a dedicar mi vida a trabajar por sus ideas. El pueblo se levanta y pide justicia. Le ruego a Dios que este sacrificio sirva por fin sin dejarse intimidar por el sicariato ni el secuestro o cualquier otra manifestación de violencia. Porque sus ideas no fueran asesinadas con él. Porque pues él dijo eso en una frase pocos días antes de ser asesinado en Venezuela, cuando estuvo de visita, cuando dijo: a los hombres se les puede eliminar, pero a las ideas no. Entonces eso para nosotros tuvo como un impacto fuertísimo, y en el país también había como ese deseo de la gente, esa esperanza que sentían asesinada, que no murieran sus ideas. Y al contrario, cuando se elimina a veces a los hombres, se robustecen las ideas. Bueno, fueron momentos muy difíciles para ti y para toda tu familia. De hecho, tuvieron que salir del país por una cuestión de seguridad. Pues después del asesinato de mi papá, Pablo Escobar dijo que iba por las familias de sus enemigos. Entonces, pues la opción para nosotros no era quedarnos en Colombia en ese momento. Los momentos que se vivían en Colombia eran realmente muy, muy difíciles. Pasa el tiempo y muere Pablo Escobar. ¿Cómo te sentiste con eso? Pues lo que hemos descubierto en estos 35 años de proceso de investigación, porque el crimen de mi papá fue declarado de lesa humanidad. Sí, porque así no perime. Sí, entonces en esa investigación hemos descubierto que no solamente fue Pablo Escobar, estuvo también el Cartel de Cali y los hermanos Rodríguez Orejuela facilitando el crimen de Luis Carlos Galán, contribuyendo a que lo asesinaran. Ellos sabían que toda la culpa se la iban a echar a Pablo Escobar y al Cartel de Medellín, su enemigo, a través de varios miembros de la policía corruptos, como el general Maza Márquez, director del DAS, que fue condenado por la Corte Suprema de Justicia como coautor del asesinato de mi padre. 24 años. ¿Eso fue suficiente? Increíble, increíble porque pues fue una investigación desviada. Ocurrió una cosa increíble. Por estos generales que estaban al servicio de la mafia, personas inocentes que no tenían nada que ver con el crimen, pasaron 4 años en la cárcel. Entonces el asesinato de mi papá es los narcotraficantes, Cartel de Medellín, Cartel de Cali, los paramilitares como autores materiales, los políticos al servicio de esos intereses. Hay 7 generales de la policía vinculados al asesinato de mi papá. Y todo por una palabra, extraditable. Exactamente, por su posición férrea en contra de las estructuras criminales del narcotráfico. Muchas personas hacen el ejercicio de qué hubiera sido de Colombia si tu papá hubiese sido presidente, si siguiera en el escenario político. Yo estoy seguro que Colombia habría tomado otro rumbo, y eso no lo digo yo solamente, lo dice mucha gente que realmente se conectó con las ideas de cambiar la manera de hacer política de Luis Carlos Galán. Estamos cambiando la conciencia del pueblo colombiano como lo necesita y lo requiere para progresar en verdad. Todo Luis Carlos Galán fue un pedagogo de la política. Él creía
que los cambios en las sociedades se daban cuando había un cambio en la manera de pensar. Y son los cambios más difíciles de lograr. Triunfaremos en Bogotá y triunfaremos en el país. Hay muchas cosas muy parecidas entre tú y tu papá. Él fue embajador, tú tienes que ver también en el área diplomática. Él fue un ministro de Educación a los 26 años. Tú has trabajado con el Ministerio de Educación en la parte de la juventud. Hay muchas cosas muy parecidas. Y ahora candidato a la presidencia. Tu papá lo fue 3 veces y tú es tu primera oportunidad. Cuéntame de eso. Bueno, esta elección que vamos a enfrentar sí es trascendental para la continuidad del régimen democrático en Colombia. Pues yo creo que tenemos que encontrar un camino de unidad todos para hacer un gran equipo que saque adelante a Colombia a partir del 2026. ¿Cuáles serían los elementos que debe tener actualmente un candidato a la presidencia para poder ganar? La gente quiere ver un presidente independiente, pero quiere verlo con experiencia y quiere verlo con apoyo. Por otro lado, quiere la gente que sea joven, quiere que sea atlético, además, dicen. Y las mujeres, digamos, el liderazgo femenino está teniendo un ímpetu y una fuerza creciente, y eso es un fenómeno mundial, pero en Colombia también se está sintiendo mucho. De esos elementos, ¿cuál le faltaría? Equipo. Hay que construir un equipo con las mejores personas de todas las fuerzas políticas que quieran trabajar y construir sobre lo construido. Entonces está dispuesto a la lucha. Claro, llevamos 40 años de lucha y seguimos adelante, porque el lema del partido es siempre adelante.